En el año 1999, Colombia empieza a vivir una problemática de quiebras en las empresas. Los primeros que se empezaron a quebrar fueron las entidades financieras, las cooperativas. Y entonces el gobierno tiene que emitir la ley de quiebras, conocida como la ley 550. En el artículo 63 de la ley 550 se le exige al gobierno que debe revisar la forma de contabilizar, la forma de auditar los estados financieros y el papel que juega la revisoría fiscal en la información financiera. Porque, según los congresistas, la forma de contabilizar en Colombia era lo que estaba haciendo que las empresas se quebraran. ¿Y cuál era el argumento más esgrimido por ellos? Los estados financieros estaban maquillados. Y se maquillaban con la intención de generar indicadores financieros que daban una confianza a los usuarios de la información. Indicadores financieros que eran mentirosos. En ese entonces surge un movimiento en contra de la contaduría pública y pretendían acabar con la potestad de dar fe pública. Entonces la ley 550 es la que le va dando origen a un movimiento nuevo de contabilidad y auditoría en Colombia. Por esa razón, en el año 2009, Simón Gaviria y David Luna presentan al Congreso de la República un proyecto de ley para adoptar las normas internacionales de información financiera. Es decir, lo que ellos pretendían no era adoptar las NIF, sino adoptar un marco normativo, contable, que fuera diferente al que nosotros conocíamos en Colombia, que era el decreto 2649 y 2650 con el que veníamos trabajando desde el año 1993. Entonces podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el origen de las NIF en Colombia está en la ley 550 de 1999. Las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF o en inglés IFRS, son emitidas por el IASB. Es una fundación que funciona en Reino Unido. Eso nace en Australia, un congreso de contadores que propone empezar a sacar unos principios de contabilidad que fueran de aceptación general, emitidos directamente por ellos. En ese entonces se llamaba el IAS, y el IAS emitía las normas internacionales de contabilidad conocidas como las NIC. Pero entonces, posteriormente se evaluaron y dijeron, nosotros no emitimos normas de contabilidad, nosotros emitimos normas de información financiera. Entonces ese IAS se transforma y se convierte en el IASB, que es el que emite hoy las IFRS, conocidas como NIF. Pero entonces IFRS comprende las NIC y las NIF, porque esas NIC que emitió antes el IAS están vigentes. De las 41 que alcanzó a emitir el IAS, hay 28 que están vigentes, y el IASB ya lleva emitidas 16, o sea que hoy tenemos 44 normas que están vigentes. Entonces las normas internacionales de información financiera es el conjunto de normas compuesto por las NIC, las NIF, y tiene un conjunto de interpretaciones que para efectos de las NIC son las SIC y para las NIF son las IFRIC. Entonces esas 4 normas que son NIC, NIF, SIC y IFRIC es lo que compone el conjunto de normas internacionales de información financiera. Las SIC y las IFRIC son las interpretaciones, lo que la norma en sí quiere decir, ¿sí? Y ellos entonces con la interpretación amplían la información y hacen un ejercicio para que la norma sea comprendida. Ese es el juego completo de normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera pretenden, ante todo, presentar una información que sea útil a los usuarios, una información que se pueda comprender a nivel global. Un usuario colombiano lee los estados financieros y llega a una interpretación. Un usuario que se encuentre en un país, vamos a decir en Australia, debe leer esos estados financieros
y debe llegar a una conclusión, pues si no es exacta, por lo menos llega a una conclusión muy similar de lo que los estados financieros reflejan. Entonces la intención final de las normas internacionales es globalizar el lenguaje de la presentación de los estados financieros. Pues en el año 2009 la ley 1314 dice que Colombia debe internacionalizar su información contable y financiera. En ese entonces, con la ley 1314 le dan el direccionamiento al Consejo Técnico de la Contaduría, para que ellos sean los que guíen el proceso. Pero el Consejo Técnico de la Contaduría divaga, deja pasar el tiempo, y ya hacia el año 2012, 3 años después, hace pública la obligación, generando la creación de 3 grupos de información contable, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y obviamente ni las universidades ni los profesionales estaban preparados para aceptar ese reto. Y entonces empezamos a cubrir déficit con las multinacionales de auditoría. Y es donde ellos empiezan con su experticia a comunicarnos a nosotros los profesionales de cómo hacer la cosa. Pero en realidad no nos preparamos, dejamos pasar 4 años esperando a que el gobierno tumbara la ley y no nos preparamos ni en la academia ni en el campo profesional. No han aprovechado el tiempo, se han dedicado a estudiar, a coger conceptos muy sutiles de lo que es la información, pero no han profundizado en el conocimiento. A tal punto que actualmente, año 2016, al ir a renovar Cámara de Comercio, registro de proponentes, les están exigiendo que los estados financieros deben estar bajo NIF. La información sigue siendo manejada con el decreto 2649 y la conversión ya en este momento se vuelve compleja, porque han pasado 3 años donde se han seguido haciendo las cosas sin hacer la conversión, y ahí se está volviendo mucho más costoso y difícil para hacer la interpretación de estados financieros. Bien, la enseñanza de la contaduría en las universidades va a partir de lo mismo que nos enseñaron en épocas anteriores. Nosotros tenemos que seguir enseñando que existe el debe, el haber y el saldo, que hay cuentas de naturaleza débito y de naturaleza crédito, y que con base en la naturaleza se pueden llegar a configurar estados financieros. Eso seguirá siendo básico. El estudiante debe empezar por conocer que hay unas normas que regulan hoy la información financiera, y esas normas son las NIF, que las emite el IASB, pero que también existen otros marcos normativos como el de los Estados Unidos, conocido como US GAAP, que también los debe conocer, porque no necesariamente va a trabajar en países donde existe las IFRS, sino que también puede ir a Estados Unidos, donde puede trabajar con US GAAP. Eso es importante, pero no debe esperar a que el profesor le entregue todo. Existe la página web del IASB, donde encuentra material suficiente. Las páginas de las firmas de auditoría también regalan material, todo eso es gratuito, es público. Empezar a estudiar, porque el reto es que cuando terminen su carrera, ya sean profesionales, deben manejar no solamente las NIF como normas internacionales de información financiera, sino las IAS, las NIAS, conocidas como las normas internacionales de aseguramiento. Tiene que manejar las dos, porque o va a ser preparador de información financiera, o va a ser auditor, o va a hacer las dos cosas. Entonces debe conocer las NIF y las NIAS. No quedarse solamente con lo que el profesor le da, porque el profesor es un hilo conductor del conocimiento, pero existen estrategias transversales de conocimiento que deben hacerse fuera de las aulas de clase. Entonces yo invito a los estudiantes que están iniciando en la carrera a que avancen en el conocimiento, presionen a su profesor para que su profesor esté actualizado, esté en permanente actualización, que le esté trayendo ejemplos, y de esa manera el estudiante cumple con la estrategia educativa transversal del conocimiento. Cuando termine la carrera no solamente va a conocer del manejo contable básico, de que existe una ecuación contable, de que existe
en cuentas de naturaleza débito, naturaleza crédito, sino que van a aprender a reconocer los elementos de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo, van a conocer la forma de presentar los estados financieros de acuerdo con este nuevo marco y algo mejor, van a aprender a auditarlos. Hay una máxima en la calle que dice, dime cómo me medirás y te diré cómo me comporto. Si uno sabe cómo lo van a auditar, pues desde el génesis está preparando la información para que cuando la auditoría le llegue, pues todo se encuentre perfecto. Entonces la invitación mía es esa, a profundizar en el conocimiento, no solamente en IFRS, sino en NIAS, normas internacionales de aseguramiento.